Bueno, entonces, como les decía, la segunda variable que vamos a tener muy presente para todo lo que tiene que ver con los principios que rigen el comportamiento de los fluidos estáticos es la presión. La presión es la relación entre la fuerza y el área donde se aplica esa fuerza, ¿sí? La fuerza y el área donde se aplica esa fuerza. Por esa razón, nuestra fórmula es presión igual a fuerza sobre área. Es la fuerza que se aplica en un espacio, en una superficie determinada. Presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Ahora, cuanto mayor sea la fuerza y menor sea el área en la que se aplique, pues mayor va a ser la presión. Por el contrario, si tenemos una fuerza pequeña y un espacio muy grande, ¿cierto? Una superficie muy grande para aplicarla, pues la presión va a ser menor. ¿M? Entonces necesitamos, obviamente, un mayor fuerza en un área más pequeña. Y de esa manera, pues obviamente vamos a poder determinar ese valor de presión. Entonces, la presión se mide en newton sobre metro cuadrado. La unidad de fuerza es en newton. Esa N significa newton. Sobre metro cuadrado, porque las unidades de área son unidades cuadradas. Entonces, es newton sobre metro cuadrado. Y eso es igual a una unidad que se denomina pascal. Newton sobre metro cuadrado o pascales son exactamente lo mismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, eh, un esquema que nos representa justamente lo que es la presión. La fuerza es ejercida por un martillo, ¿cierto? Aquí nos dicen, cuando golpeamos la puntilla, estamos ejerciendo una fuerza. ¿Y en dónde estamos ejerciendo esa fuerza? En el área donde la puntilla está ingresando, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí tenemos una gran fuerza y un área pequeña. Entonces vamos a tener un mayor valor de presión, ¿sí? Un mayor valor de presión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, como les decía, la presión es una fuerza que aplicamos en un área específica. Y se mide en newton por metro cuadrado, que es lo mismo que decir pascal, es la misma unidad del pascal. Y la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, por favor, tomamos el apunte, hacemos el esquema, hacemos el dibujo y ya continuamos. Al igual que sucede con la densidad, con la presión también podemos determinar o desarrollar algunos ejercicios. En este caso, no nos interesa tanto aplicar las tres variables, o sea, presión, fuerza y área. Lo que realmente nos interesa es la presión, ¿sí? Es única y exclusivamente la presión. Por eso trabajaremos siempre con presión igual a fuerza sobre área, ¿sí? No con el despeje de fuerza o de área, no, únicamente con la presión. Entonces vamos a ir mirando cada ejemplo. Por favor, prestamos atención mm, para que los entendamos muy bien, porque pues finalmente después haremos unos ejercicios también en nuestra próxima clase con respecto a este tema. Entonces nos dicen, un chico de 45 gramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta si se apoya sobre unas botas cuyas superficies suman 400 centímetros cuadrados. Bueno, en este caso vamos a, primero que todo, a colocar nuestros datos, ¿cierto? Conforme ya lo hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, eh, es importante que tengamos los datos del problema, los datos que nos plantea el problema.
los datos. Entonces nos dicen que un chico tiene 45 kilogramos de masa, más la masa del chico es 45 kilogramos. Listo. Y que se encuentra de pie sobre la nieve. Nos piden calcular la presión, en este caso, vamos a buscar la presión, y nos dicen que la superficie o el área, que es exactamente lo mismo, la superficie sobre la cual está apoyado es de 400 centímetros cuadrados. 400 centímetros cuadrados. Entonces, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, nos están dando el valor de la masa. Y pues uno diría, bueno, pero ¿para qué la masa? Si la presión es fuerza por unidad de área, no masa, ¿cierto? Entonces resulta que para poder determinar la fuerza, una de las formas de determinar la fuerza es la masa por la gravedad, ¿sí? La masa por la gravedad me permite determinar la fuerza, porque entonces en ese caso ya tendría peso, ¿sí? La masa por la gravedad me podría determinar el peso. Entonces vamos con ese valor que tenemos allí. Ah, bueno, la gravedad, la fuerza de gravedad tiene unidades de, o el valor más bien de la fuerza de la gravedad es 9,8. 9,8. Pues permítame un segundo. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, simplemente empezamos por determinar la fuerza, que sería igual a 45 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces tomamos nuestra calculadora y hacemos la multiplicación. 45 por 9,8. Y eso nos da 441. Entonces nuestra fuerza es igual a 441 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Estas unidades, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, es lo mismo que decir newton. Entonces es 441 newton. Ya tenemos la fuerza, ¿cierto? Ya tenemos la fuerza. Ahora, y también tenemos la unidad de área. Ahora, nuestra unidad de área está en centímetros y debe estar en metros. ¿Listo? Debe estar en metros. Entonces, el área que tenemos, que es 400 centímetros cuadrados, la vamos a pasar a metros. 400 centímetros cuadrados para pasar a metros cuadrados, entonces lo que hacemos es dividir en 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque un metro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados. Un metro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados. Entonces cancelamos aquí
y el área va a ser igual a 0,4 metros cuadrados. Siempre debe estar en metros. No podemos trabajar el área en centímetros cuadrados. Entonces, es importante tener presente que siempre debe estar en metros. Recuerden que es newton sobre metro cuadrado. Entonces, newton sobre metro cuadrado. Listo, ya teniendo entonces los valores como los necesitamos, 0, listo. Vamos entonces a resolver nuestro ejercicio. Entonces, ahora sí, la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, nuestra presión va a ser igual a 441 newton sobre 0, no, aquí son cuadrados, entonces nos están faltando dos ceros, perdón. Aquí vamos a borrar un momentico, porque en términos cuadrados, un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, son unidades cuadradas. Entonces aquí es 0,04. 0,04 metros cuadrados. Ahora sí. Listo. Y simplemente hacemos la división. 441 dividido en 0,04. Y eso nos da 11,02 newton sobre metro cuadrado o pascales. Newton sobre metro cuadrado. Ok, entonces voy a retomar el ejercicio desde el inicio para reforzar la explicación. Entonces dijimos, nuestros datos, ¿cuáles son? Una masa que es de 45 gramos, la presión, que es lo que vamos a buscar, y el área que nos la dieron en centímetros cuadrados, 400 centímetros cuadrados. Lo primero es determinar la fuerza, porque me dieron fue masa. La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces debo conocer el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, hallamos la fuerza multiplicando la masa por la gravedad. La masa, que son 45 gramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da 441 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que newton. Entonces la fuerza es 441 newton. El área la tenemos en centímetros cuadrados, entonces debemos pasarla a metros cuadrados. Para pasarla a metros cuadrados la dividimos en 10.000, porque un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Y el resultado nos da 0,04 metros cuadrados. Ahí ya tenemos el área en metros cuadrados. Y teniendo el área y la fuerza, entonces ya podemos hallar la presión. La presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Entonces, en este caso, 441 newton sobre 0,04 metros cuadrados. Hacemos la operación y nos da 11,02 newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este primer ejemplo. Y pues mientras explicamos otro ejemplo y mientras tomamos pues todo el apunte, nos va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, en la próxima clase les explico los otros dos ejemplos y si nos da el tiempo, hacemos el taller y si no, pues lo hacemos en la siguiente.
Bueno, chicos, entonces que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el próximo martes. Bueno, Chao, chao, profe. chicos. Que estén Chao, bien. profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, Dios los profe. bendiga. Chao, descansen.